Hechos 2, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oramos. Padre, gracias en esta tarde por la oportunidad que nos brinda, Señor, de venir a adorar, bendecir tu santo nombre, Señor, aquí en la iglesia. Ahora, por lo tanto, te pido, Padre, que la palabra tuya tome el control de mi vida, el control del estudio, el control, Señor, de esta enseñanza que se va a traer. Señor amado, y que a través de ella tú puedas bendecir los corazones de cada persona, Padre, que se ha congregado para escuchar la palabra. No me permitas, Padre, decir algo que no está en la Biblia, sino al contrario, Padre, permíteme hablar lo que está en las Escrituras. Señor, y por lo tanto te pido que también bendigas a aquellos oyentes, aquellas personas, Padre, de que estarán también escuchando a través de las redes sociales. Te pido una bendición para sus vidas, Padre. Así que por lo tanto te pido, Señor, permíteme de que mi lengua, Señor, esté sujeta a ti para no herir a nadie, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Ser un hermano y lo toma su asiento. Bien, Dios los bendiga en esta noche, hermanos. No sé si tenga por ahí usted algún papel, un lápiz para hacer notas, hágalo. Y si en alguna cosa de lo que se está enseñando en la iglesia queda alguna duda en sus corazones, apunte las citas bíblicas para que cuando llegue a casa lo escudriñe también usted. Porque en muchas ocasiones puede haber una duda en alguna enseñanza y que quizás diga de dónde lo sacó. Vea la escritura. Por eso es muy importante, hermanos, gracias. Por eso es muy importante el que cuando se da una enseñanza es de no salirnos de lo que dice la Biblia. Porque una cosa es que usted y yo pensemos de una manera distinta y a veces queramos meter doctrinas y meterlas, atarlas a la palabra cuando no están en la palabra. Entonces es muy importante esto. Entonces le voy a suplicar, haga apuntes, haga notas, apunte los versículos bíblicos y escudriñolos también usted en casa. ¿De acuerdo? El tema en esta noche es la venida del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 1, versículo 5, donde el Señor le dijo a la iglesia, donde le dijo a los discípulos, donde le dijo a la gente que se había convertido, que de aquí a unos pocos días serían bautizados con Espíritu Santo. Entonces esto sucede en Hechos capítulo 2 y vamos a entrar a este estudio en esta noche. Únicamente creo yo que espero que pueda abarcar los 4 versículos, pero se me hace que es bastante el quererlos cubrir porque habla de unas fiestas y para entrar de lleno al estudio hay que entrar a ese tipo de fiestas, que es lo que el Señor estaba hablando allí. Y es muy importante esto, hermanos. Así que el día de Pentecostés fue uno de los acontecimientos más extraordinarios, hermanos, más importantes en toda la historia. Recuerde, el día del Pentecostés fue uno de los días más importantes de toda la historia de la iglesia cristiana, porque ahí fue donde descendió el Espíritu Santo. Después de 50 días de que Cristo resucitó, el Espíritu Santo descendió del cielo para quedarse con su iglesia hasta la venida del Señor. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Así que, hermanos, existen varias razones que hacen de que este suceso sea muy importante. Número 1, fue muy importante porque fue la venida del Espíritu Santo. Número 2, fue el nacimiento de la iglesia cristiana. Número 3, el Espíritu Santo llenó
al cuerpo de los creyentes con la presencia del Señor que se le había prometido, porque el Señor lo había prometido que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Número 4, el Espíritu Santo llenó de manera individual a cada creyente. Número 5, la presencia y el poder de Dios cayó sobre los cristianos, sobre los creyentes, dotándolos y equipándolos para poder proclamar el glorioso evangelio o el mensaje de la salvación para la humanidad. No podían ir a llevar el mensaje sin ser llenos del Espíritu Santo. Esto fue lo que el Señor les ordenó a la iglesia antes de ascender a los cielos, de que estuvieran unánimes. Y yo me encuentro aquí en la palabra, hermanos, una de las cosas muy importantes es de que cuando ellos estaban ahí todos juntos, estaban mostrándole obediencia al Señor, a lo que el Señor les había dicho, que estuviesen unánimes, que estuviesen juntos para poder esperar la venida del Espíritu Santo. Y así lo hicieron. Todos ellos ahí estuvieron hasta que llegó el Espíritu Santo, los bautizó el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. Pero una cosa muy importante, que las lenguas que ellos hablaron en ese día, no necesitaban un intérprete para que les interpretara lo que ellos estaban hablando, aunque ellos no sabían hablar el idioma de cada una de las personas que estaban ahí reunidas en ese día. Pero sí estaban las demás personas que estuvieron escuchándolos ellos hablar de las grandezas de Dios, y ellos pudieron entender exactamente lo que el Señor estaba haciendo a través de sus vidas. Ahora, aquí hay una porción en la Biblia que se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 16 al 18, donde el Señor promete el Consolador. Dice la palabra: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esto es muy importante, versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces era necesario que Cristo se fuera para que viniese el Espíritu Santo, porque si Cristo no se hubiera ido, el Espíritu Santo no hubiese venido. Y aquí hay una cosa muy importante, hermanos, en cuanto a la palabra que acabamos de leer. Me ha tocado escuchar personas, hermanos, que antes de conocer a Cristo, dicen ellos que fueron bautizados por el Espíritu Santo y que hablaron en otras lenguas. Esto es antibíblico, porque para poder recibir el Espíritu Santo tenía que tener primero a Cristo en su corazón. Tenían que creer en Jesús primero. Hoy en día, hermanos, hay otros lugares, hay otras maneras de creer, donde las gentes supuestamente son llenos de Espíritu Santo cuando no creen en el Hijo de Dios. Y permítame decirlo de esta manera: es antibíblico, porque primero tiene que venir Cristo al corazón. Ahora, de que el Espíritu Santo redarguye, sí redarguye primero al pecador, pero no viene el Espíritu Santo sin antes que la persona crea en el Hijo de Dios. Voy a tocar el primer punto, hermanos. Se manifestó la providencia de Dios. Versículo primero: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Aquí podemos mirar una cosa, hermanos, de que la presencia tiene cumplimiento. Ahora, el verbo llegar, que viene siendo simplereo, significa en el vocabulario de Lucas un tiempo de conclusión o un tiempo de maduración. Era el tiempo donde iba a venir el Señor. Ahora, así también como Cristo había venido, Él vino también en el tiempo del cumplimiento, según Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y así de la misma manera, en el tiempo exacto como el Señor lo había prometido, llegó también el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4 dice la palabra del Señor: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, así como vino también Cristo, también vino el Espíritu Santo conforme a lo que el Señor había prometido. Ahora, una cosa le voy a decir, que lo que dice la Biblia se cumple exactamente al pie de la letra y en el tiempo de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora, le mencioné, porque la palabra aquí, el punto que estamos tocando, se manifestó la providencia de Dios. Quizás se pregunte, bueno, ¿de qué está hablando cuando habla de providencia?
La palabra providencia significa provisión y cuidado que Dios tiene de sus hijos. O sea, Dios también es considerado como el gobernante del universo. Él es el que tiene el control. Él es, hermano, el que lo que Él dice lo hace, y se hace exactamente lo que Dios dice, y lo que la palabra de Dios dice se cumple en el tiempo del Señor. Ahora, la palabra Pentecostés, esto era un día muy glorioso, muy importante, hermanos, donde había una celebración por parte de los judíos. Un día en el cual también el pueblo se reunía para rendirle al Señor alabanza, para rendirle al Señor adoración. Cuando hablamos del Pentecostés, hermanos, el vocablo significa 50, o sea, 50 días después de la Pascua, era cuando se celebraba el Pentecostés. Ahora, yo quiero que preste mucha atención en el estudio bíblico, porque tenía que ver mucho las fiestas de la Pascua, las fiestas de la cosecha, las fiestas también del Pentecostés. Tenía que ver mucho con la venida de Jesucristo. Tenía que ver mucho también con la crucifixión de Cristo. Tenía que ver también mucho con la venida del Espíritu Santo. Y estoy hablando, hermano, miles de años atrás. ¿Me está entendiendo? Porque todo lo que se llevaba a cabo, hermanos, era figura también de Jesucristo. Todo lo que se hizo bajo la ley, todo apuntaba exactamente a Jesucristo. Entonces, en una enseñanza bíblica, cuando se tocan estos puntos, hermanos, prestemos mucha atención, porque si no se presta atención a estos puntos, podemos perder de vista muchas cosas, y que alguien nos puede meter una doctrina de la forma que ellos creen, y hermano, seguimos siendo guiados de esa forma, cuando la verdad no existe en la Biblia alguna de estas cosas. Entonces, cuando hay cosas que están en la Biblia, tienen mucho significado, y es necesario estudiar el significado de cada una de ellas. ¿Está conmigo, verdad? Entonces, la palabra Pentecostés viene siendo 50, o sea, 50 días después de la Pascua, donde se celebraba el Pentecostés. De ahí viene ese nombre, y lo va a encontrar en Éxodo capítulo 23, versículo 14 al 16. Y ahora, aquí hay un punto muy importante. Nadie se debía de presentar con las manos vacías en esa fiesta. Oiga bien, nadie se debía de presentar con las manos vacías en esa fiesta, donde se encuentra Éxodo capítulo 23, versículo 15. Dice la palabra: guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. O sea, había que llevar ofrenda al Señor. ¿Me está entendiendo? Había que llevar ofrenda. Ahora, ponga mucha atención en esto, porque es de suma importancia, porque también en aquellos tiempos, la gente que estaba alrededor de 30 kilómetros a la redonda tenía que venir a esa fiesta. Estaba obligado a estar en esa fiesta. Y oiga bien lo que estoy mencionando era únicamente, hermanos, fiestas, celebrando por lo que Dios había hecho, y tenían que estar en la fiesta. Cuando hablamos de congregarnos y venir a buscar a Dios, es muy importante, y no únicamente porque sea una fiesta que hizo el pastor para tener un culto más en la semana, no. Es para adorar y bendecir al que dio su vida por nosotros, que se llama Jesucristo, y Él tiene más importancia que todas estas cosas en el pasado. ¿Me está entendiendo? Porque hay mucha gente que puede decir: no, hermano, pero es que cada quien le puede servir a Dios como él quiere. No, permítame, vamos a servirle a Dios como dice la palabra del Señor. Y la Biblia a mí me enseña que no debemos de dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. O sea, es obligatorio. No tanto para venir a ver al pastor. No, yo sé que usted no me quiere ver todos los días, ¿verdad que no? Pero para venir a adorar a Dios. Así como usted viene a adorar a Dios, yo también vengo a adorar a Dios con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque me le debo al Señor al 100%, porque Él dio su vida por mí en el Calvario. Amén. Ahora,
La fiesta, hermanos, se celebraba el primer día de la semana, en lo que se conformaba al paso del día de reposo del sábado al domingo. Estoy hablando de la fiesta Pentecostés, porque esa se celebraba un día después de ese sábado, cuando venía siendo el domingo. Me explico, ¿verdad? Entonces, esto fue de que el pueblo judío lo tomó como algo perpetuo, en memoria también, hermanos, de lo que Dios había hecho, de la bendición de Dios que estuvo derramando sobre sus vidas. ¿Cuál era el motivo de tener esa fiesta? Todo esto está ahí en las Escrituras. Pero aquí hay una cosa, hermanos, que también como iglesia cristiana, cabe el punto de mencionarlo, por el cual también la iglesia cristiana cambia del sábado al domingo. ¿Me está entendiendo? Porque hay mucha gente que quiere seguir practicando el domingo y la verdad ahí no cabe. Eso era para el pueblo judío. Pero sin embargo, en el día Pentecostés ellos lo celebraban y caía en domingo. ¿Me está entendiendo? Ahora, vamos a ver aquí un punto. Y es importante. La resurrección de Jesús fue en domingo. Y apunte también este otro punto. Y cuando el Espíritu Santo descendió, fue en domingo. ¿Me está entendiendo? Fue en un domingo, el día del Pentecostés. Porque el Pentecostés caía exactamente el domingo. De cuando desciende el Espíritu Santo, descendió el domingo. Para cuando le vuelvan a preguntar por qué ustedes celebran el domingo, por dos razones muy grandes. Porque Cristo resucitó el domingo y porque el Espíritu Santo, hermanos, vino a tomar posesión de su iglesia en domingo. Los miro muy serios. Ahora, esto es un estudio bíblico. Y le dije, apunte, porque no es únicamente el que yo le traiga a usted una enseñanza vaga y tenga que meterle lo que yo pienso, no. Veamos lo que dice las Escrituras respecto a todo esto. Ahora, hay tres motivos muy importantes por los cuales los judíos daban gracias a Dios. Número uno, la cosecha de los campos. Ellos hacían fiesta. Cuando se levantaba la cosecha, era una fiesta que se celebraba para el Señor. Que aunque hoy en día hay mucha gente que quiere celebrar este tipo de fiestas y meterlas en la iglesia cristiana. Y la verdad no, ese era para los judíos. Era para los judíos. Nosotros no somos judíos, somos cristianos. ¿Me está entendiendo? Entonces, la primera era la fiesta de las cosechas de los campos. Esto era una celebración de los primeros frutos que se daban en sus labores. Y cuando ellos lo hacían, reconocían su dependencia de Dios. Al hacer esa fiesta, estaban reconociendo que le debían a Dios la cosecha que ellos habían recibido, venía de parte de Dios. O sea, reconocían a Dios en todo, aún en las cosechas, reconocían a Dios. Las primicias, hermanos, también daban testimonio, un testimonio público, de que todo lo que iban a recibir de la cosecha venía de Dios y le pertenecía a Dios. Haga apuntes, hermano, porque todo lo que usted y yo recibimos viene de Dios y le pertenece a Dios. Ahora, cuando yo le menciono esto, tenga mucho cuidado también de que no vaya a haber a alguien que se aproveche de esa área y que se haga pasar como Dios si quiere que usted le traiga todo lo que tiene. ¿Me está entendiendo? Ahora, vuelvo a recalcar, las finanzas, lo que nosotros tenemos, cuando prosperamos, se lo debemos a Dios. Viene de Dios. Y la Biblia lo dice en diferentes partes de las Escrituras. Usted va a encontrar que el que enriquece es Dios y el que empobrece también. ¿Me está entendiendo? Y sé que muchos van a decir, no, ya sé para dónde va el pastor. No. Ahora, una cosa, que como cristianos debemos de ofrendar, sí. Como cristianos
debemos de darle a Dios según hayamos prosperado también. Ya, el que no crea, ya ese es su problema. ¿Ya me entendió? El que no crea, ya ese es su problema. Pero como cristianos sí debemos de dar a Dios de lo que Dios nos da. Reconocer que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y esto era lo que ellos hacían. Reconociendo que todo lo que tenían y que las cosechas venían de Dios y que le pertenecían a Dios. Ahora, como amo y dueño de todo, era como lo estaban reconociendo, como amo y dueño de todo lo que ellos tenían. Entonces lo que ellos venían a hacer era darle gracias a Dios por lo que se veía y por lo que estaba por venir. O sea, ellos venían y traían, hermanos, una ofrenda de la cosecha. Lo primero que sacaban, venían y se lo traían a Dios. Una ofrenda según su capacidad, no sé cómo lo harían, pero ellos venían y traían una ofrenda, dándole gracias a Dios con aquella ofrenda de las cosechas, o sea, las primicias. Lo primero que sacaban se lo traían a Él, y luego ellos venían creyendo también que con lo que le traían a Dios, Dios iba a bendecir también lo que todavía no miraban, la cosecha que faltaba recoger. Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, otra cosa, esta fiesta significaba consagrar los primeros frutos de la tierra como garantía de la vendimia abundante de aquella cosecha, hermanos, que seguía. Sabían que trayendo aquello, Dios iba a bendecir lo que a ellos les quedaba en sus manos. Y es cierto. ¿Me está entendiendo? Y esto es muy importante. Ahora, no me pregunte cómo Dios lo hace. Eso lo hace Él, hermanos, en su poder, como Él quiere. Él bendice. Él dice en su palabra que Él bendice al dador alegre. Él dice en su palabra que mayor bendición es dar que recibir. Y sé que usted y yo lo hemos experimentado en muchas ocasiones, que cuando hemos dado, y no es que estemos esperando que lo hagamos como para que Dios nos vuelva a dar, no, lo damos con todo el corazón, y cuando lo damos para el Señor, Dios bendice nuestras vidas. Ahora, espero haya apuntado ese punto, que esta fiesta significaba consagrar los primeros frutos de la tierra como garantía de la vendimia, o sea, lo que iban ellos a vender después, o abundante cosecha que seguía. ¿Me están entendiendo, verdad? O sea, lo primero que se preocupaban es hacer las primicias a Dios. Ahora, el término primicia se refiere a los primeros frutos de la cosecha de un agricultor. ¿Cuántos agricultores hay aquí? ¿O quién fue agricultor en su tierra? ¿No hay? Nomás uno, dos. Ay, sí hay. Y a lo mejor hay hasta mujeres que trabajaron en la agricultura también. Sí hay. Que sabían cómo trabajar la tierra, cómo barbechar la tierra, cómo sembrar la tierra, cómo abrir surco, sabían cómo escardar, cómo asegundar, cómo mover la tierra. Quizá mi hermano, ¿qué está hablando? No estoy hablando en lenguas. Entonces, la primicia se refiere a los primeros frutos de la cosecha de un agricultor. El agricultor, hermanos, el agricultor judío debía de tomar parte de su cosecha y dársela a Dios como ofrenda. Eso era lo que tenía que hacer, dársela a Dios como ofrenda. La palabra primicia quiere decir lo primero en el orden del tiempo. El primer fruto que se debía de recoger. Yo no sé si usted, cuando anduvo en las pizcas del maíz, quien recuerda, ya haya sido que lo haya echado en sacos, nosotros decimos costales, o el primer huacal, nosotros mencionamos aquellos que cuando piscábamos el maíz nos amarrábamos aquello en nuestra espalda y luego comenzábamos a piscar el maíz y lo echábamos en el huacal, ¿ok? Y yo sé que en otro lugar tiene otro nombre, ese huacal mental. Entonces agarraba más o menos, cuando hablo de un huacal o el instrumento que usábamos, agarraba un poquito más de medio costal o de medio saco de maíz. Entonces eso es lo que, y puedo decirlo, que el primer fruto, así pienso yo de esta manera,
lo primero que sacaba era para Dios. Era para Dios. Ahora, présteme atención en esto. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, veníamos de otro tipo de iglesia donde los que se encargaban de aquellos que estaban enfrente de las iglesias pasaban por los pueblos, los ranchos, a levantar el diezmo de la cosecha. Y a mí me asombró que cuando llegó a casa con nosotros ahí con mi papá, ellos no conocían al Señor. Él entró adentro, sacó únicamente tantito así de maíz, entonces lo vamos a dar, y él lo agarró y se fue. Ese era el diezmo de la cosecha. Y yo hice la pregunta, ¿y esto por qué? Ella me dijo, se debe dar porque es algo como para Dios. Dije, pues qué poquito para Dios. Cuando había más de 100 sacos de maíz, alrededor de 80 kilos cada saco adentro y nomás tantito así. ¿Usted cree que eso haya sido el diezmo de aquello? No, no era. Ahora, estoy poniendo esto como ejemplo, lo que pasó en la familia, cómo se dio aquello. Y créame, muchas veces nosotros no le damos lo mejor a Dios. Ellos tenían que traer la primicia, lo primero era para Dios. Porque lo primero bendecía lo que quedaba el resto en la cosecha. Ellos no escatimaban para Dios lo que tenía que ser para Dios, no lo escatimaban. ¿Cómo pudiéramos decir cuando alguien no quiere dar? Déjeme decirlo de esta manera, ¿ok? Para que no se siga tan mal. No eran duros. No eran duros para dar. Daban. Allá en mi tierra le decimos codos. Y se oye un poquito mal la otra que está mencionando mi hermana ahí, pero déjeme decir una cosa. A Dios, sinceramente, cuando se trata de darle algo, démosle lo mejor. A mí me dio una buena lección el Señor en cierta ocasión, a mí, personalmente a mí. Cuando una persona me visitó, no voy a mencionar su nombre esta noche, ya lo mencioné en otras ocasiones, hoy no lo voy a mencionar. Pero nació en mi corazón darle un traje al hermano, le digo, quiero darle este traje. Le quiero dar un traje, le dije. Cuando yo entro al closet donde están los trajes, ahí tenían traídos algunos nuevos que no me había puesto. Entonces, cuando yo iba a coger aquello, el Señor me ministra y me dice, ¿por qué no le das uno nuevo? y la verdad me quedé pensando un momento, ¿ok? Y es que a veces damos lo que nos sobra o lo que ya no nos queda o lo que ya no nos gusta. Entonces cuando el Señor me dice, ¿por qué no das uno nuevo? Ok, me vuelvo, cojo el traje nuevo y luego me dice, ¿por qué no le das el que más te gusta? Y sí, es cierto, había uno que más me gustaba y dije, yo me lo voy a poner en tal fecha. Porque a veces tenemos ropa para ponerla en ciertas ocasiones nada más. Y, ok, Señor, sí, lo agarro. Te me dice, Señor, pues ahora llévale una corbata nueva y una camisa nueva también y dásela. Pero me dijo, cuando yo iba llegando al cuarto donde estaba el hermano, me dijo, ahora no le vas a decir que tú se lo vas a dar. Dile que yo le mando esto. O sea, él, perfecto. Cuando entro, le digo, hermano, le vengo a dar esto de parte del Señor. Mi esposa, muy sabia, se me quedó observando. Dijo, ¿por qué no nos dices lo que pasó? Me dijo. ¿Cómo que? Sí, dijo, dinos qué pasó, dijo. Dijo, porque traes nuevo, traes todo esto y traes este que te gusta, dinos qué pasó. Y la verdad, pude decirles, lo que pasó aquí fue que el Señor fue el que me ministró y pude dar, o lo di, porque el Señor me dijo. Ahora, es muy fácil dar lo que nos sobra. Es muy fácil dar lo que no sirve. Y no voy lejos. Cuando se pone una venta, un yarseo, y que se invita a la iglesia a apoyar, ¿qué traemos? Lo que tenemos rezagado en el garaje, lo que vamos a tirar a la basura y para no tirarla allá,
Y creo yo que estas enseñanzas sirven, hermanos, para que podamos hacer las cosas bien hechas, para honrar a Dios, para bendecir al Señor con lo que nosotros hacemos. Sí me explico, ¿verdad? Entonces apuntó la palabra primicia, que quiere decir lo primero en orden del tiempo, el primer fruto que se debía de recoger. Ahora, la ofrenda de la primicia a Dios, y me gustaría que apunte esto, garantizaba también la bendición del resto de la cosecha. Y a veces queremos ser bendecidos y no queremos darle nada a Dios. Permítame decirle, el problema lo tenemos nosotros. Porque la verdad, a Dios no le es difícil, hermanos, bendecirnos. No que sea Dios el que necesite el dinero, no. Pero que cuando lo hacemos para que su obra siga abierta, para que se abran nuevas obras, para que tengamos un lugar donde hay tanto foco, donde me dijo un hermano en cierta ocasión, pastor, ¿cuánto paga de electricidad usted con tanto foco que tiene aquí en el templo? Le dije, usted no se preocupe por eso, le dije. Pero aquí hay un punto muy importante, hermano, lo vuelvo a mencionar, de que esta ofrenda de la primera primicia a Dios garantiza la bendición de Dios sobre el resto de la cosecha. Y quizás cuando entramos a este estudio usted quizás pensó, bueno, aquí que irán a hablar, van a hablar de... No, hay muchos puntos que abordar cuando se trata de un estudio bíblico donde no tenemos que salirnos del contexto de la palabra. Entonces, hermanos, la bendición de la primicia garantizaba y aseguraba la bendición de Dios sobre todo el fruto que se recogería. ¿Ya me entendió? Bien, ahora la resurrección de Cristo, ahora vamos a un punto importante a la aplicación. La resurrección de Cristo es la primicia de la cosecha. ¿Lo apuntó? La resurrección de Cristo es la primicia de la cosecha, o sea, la primera resurrección de un hombre que nunca volvería a morir, y este es Cristo. Cristo fue resucitado de entre los muertos para vivir para siempre. Cristo resucitó entre los muertos para vivir para siempre, y su resurrección de Cristo fue la garantía de que nosotros también seremos resucitados de entre los muertos. ¿Ya me entendió? Las primicias que es Cristo garantiza también la resurrección de la cosecha que somos la iglesia. Oiga, créame, esto es grandioso. Cuando entramos a un estudio bíblico, hermano, y que nos metemos en la palabra, podemos, quizá usted se pregunte, ¿de dónde sacó eso? De la palabra. Ahora, vaya a Romanos capítulo 8, versículo 11. Lo que dice la Biblia: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Ya me está entendiendo, ¿verdad? Ahora, tenga por seguro que la iglesia del Señor va a resucitar el día que Cristo venga a levantar a su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Cristo resucitó primero. Él también resucitará a su iglesia. Los que estén muertos en las tumbas se abrirán y la iglesia se levantará a recibir a Cristo en los aires, hermano. Aquí hay un punto. Mas ahora Cristo ha resucitado. Y permítame decirlo de esta forma: Cristo no está muerto. Cristo no está en la tumba. Cristo no está con un cuerpo descompuesto dentro de una tumba, porque Cristo resucitó. ¿Me explico, hermano? ¿Sabe? No vivimos, hermanos, en un sufrimiento sin esperanza, hermanos, de ser resucitados los muertos. Todos los que han muerto cristianos en Cristo van a resucitar en aquel día. Ahora, pero permítame decirle, va a haber dos resurrecciones. ¿Sabe usted eso? Va a haber dos resurrecciones. La resurrección, cuando viene el Señor a levantar a su iglesia, los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego, después del milenio, hermanos, habrá otra resurrección. Entonces todos serán resucitados, pero no todos para vida eterna. ¿Me está entendiendo?
Ahora, déjeme decir algo importante. Cristo es la primicia, Cristo es la garantía, Cristo es el sello, Cristo es la seguridad de nuestra resurrección. Porque Cristo es la primer resurrección o la primicia. Él es el primer hombre en resucitar. Aunque Lázaro también resucitó, no olvide esto, pero Lázaro volvió a morir. Cristo resucitó y Cristo no volvió a morir, porque Cristo es eterno. Y el que Cristo haya resucitado garantiza la resurrección de los cristianos que están muertos en las tumbas, van a ser levantados. Entonces, esto que le estoy mencionando nos asegura, y si lo puede apuntar, apúntelo, nos asegura, nos garantiza que Él nos resucitará de los muertos. Ya me está entendiendo, ¿verdad? Ahora, 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 dice la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Y la palabra del Señor, hermano, lo aclara. La palabra es muy clara en cuanto a este aspecto. Entonces, hermanos, se celebraba cuando los primeros frutos de la cosecha comenzaban a salir. Era cuando se celebraba. Así que esto lo que hacía era que inauguraba el tiempo o la época de la cosecha. Y se realizaba exactamente 50 días después de la Pascua. Ya me entendió, ¿verdad? 50 días también después de la Pascua. Vaya a Levítico capítulo 23, versículos 10 al 11, lo que dice la palabra. Dice la Biblia: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traerás al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha, y él la mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que seáis aceptados. Note esto: el día siguiente al día de reposo la mecerá. O sea, al día siguiente del sábado, el domingo. Sí me estoy explicando, ¿verdad? La fiesta número 2, la Pascua. Están a cabo con el primer versículo. La Pascua. La Pascua se celebraba, hermanos, el día 14 de Nisán, ya sea entre el mes de marzo y abril. Ese era el mes de Nisán. Era una semana, hermanos, para dar gracias de la liberación de la nación de Israel, hermanos, cuando el Señor los sacó del yugo de Egipto. Era tiempo de agradecer. O sea, hicieron también una fiesta para recordar cada año lo que Dios había hecho, de dónde los había sacado. La Biblia dice en Levítico 23:5: en el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. Y déjeme decirle, las fiestas mencionadas en la Biblia, era Dios el que escogía las fechas y las fiestas que Él nombraba para que el pueblo de Israel las llevara a cabo. ¿Ha notado esto en la Biblia? Eran fiestas que fueron celebradas, pero porque Dios les dijo que las celebraran para recordar lo que Dios había hecho con ellos. O sea, ninguna fiesta se involucraba allí, ninguna fiesta pagana para el pueblo de Dios. Todo lo que se llevaba a cabo en fiestas era para honrar a Dios. Igualmente, hermano, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a un servicio, la fiesta o el culto, la alabanza, hermano, es para honrar a Dios solamente, para exaltar a Jesús solamente, para darle la honra y la gloria a Él que se lo merece. La fiesta en cada culto le pertenece a Dios. No es para nosotros. Nosotros le venimos a hacer un culto a Dios. Nosotros le venimos a traer adoración a Dios.
Y créame, hermano, no es la responsabilidad únicamente de los que están enfrente tocando y los que están en alabanza de alabar a Dios, sino que también nosotros unirnos en alabanza hacia Dios cuando se está trayendo las alabanzas dentro del culto del Señor. Yo creo que nos debería dar pena, hermanos, cuando alguien no quiere participar en el momento de la alabanza, hermano, y que quizás en ese momento, para no escuchar o para no participar de aquello, nos sentamos y cerramos los ojos y felices de la vida. Y que sigan con la alabanza ellos. Hermano, todos los que somos redimidos por la sangre de Jesús tenemos la responsabilidad de alabar y bendecir el santo nombre del Señor. No es el hermano el que tiene que bendecir a Dios por mí. No, somos nosotros los que vamos a bendecir su santo nombre. Quizás haya gente, hermano, que no le guste cantar. Permítame decirle, involúcrese en la alabanza, porque también usted que ha sido redimido, usted debe de cantarle al Señor. Amén. No hay motivo para que la iglesia diga, es que a mí no me gusta cantar. Permítame decirle, vayamos aprendiendo, hermano, porque allá se le va a alabar al Señor por la eternidad. Amén. Ahora no le digo, hermano, que usted sea el que vaya a dirigir el servicio, no, o que dirija la alabanza, no estoy diciendo tal cosa. Pero unámonos en la alabanza hacia el Señor. Y note, cada alabanza que se trae aquí en la iglesia, al que se está honrando es a Él. No al hombre, no al pastor, no, ni a los líderes de la iglesia. Se está honrando al que subió a la cruz del Calvario a tomar el lugar de nosotros, que nos correspondía a nosotros. Así que, hermano, la alabanza es para Dios solamente. Quizás a veces digamos que no me gusta como cantan. No se preocupe. Usted cántele, adórelo, bendiga a Dios. Cuando no conocíamos a Cristo, hermanos, cantábamos cosa y media que ni chiste tenía. ¿Verdad que sí? Cantamos que llegó borracho el borracho, hermano, y olvídese, hermano. Hasta al perro le cantábamos en aquel tiempo. Y no me digan que no, porque hay canciones escritas, hermano, hasta para los animales. Y la cantábamos. Y alguien la cantaba y nos hacía brincar para todas partes, hermano. Nos emocionábamos. Hermano, ahora que venimos a Cristo, hermano, óigame por favor. Si allá, hermano, no cabíamos en todo el edificio donde andábamos bailando cuando no conocíamos a Cristo, hermano, éramos los que hacíamos más ruido, más gritos dábamos. Ahora venimos a Cristo y ya todos calladitos ahí. No, hermano, alábelo. Bendiga a Dios, porque Él es digno de adoración, porque Él tomó el lugar suyo que a usted le correspondía morir en aquella cruz, hermano. Hermano, como la verdad, hermano, las fiestas son para Dios y para nadie más. Amén. Así que, hermanos, esta fiesta era un memorial de la liberación del pueblo de Israel, de que lo sacó el Señor de la tierra de Egipto. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermano, en Éxodo capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra del Señor: y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta al Señor, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Y había razón por cantarle, hermano, porque los primogénitos de los egipcios todos murieron. En cambio, ninguno de ellos murió. Todos salieron completos. Y por si fuera poco, hermano, hasta el ganado que tenían ahí se llevaron también. Hasta el perro, yo creo, también se llevaron. No dejaron nada. Porque Moisés le dijo al faraón: ni una pezuña vamos a dejar aquí. Todos se llevaron. Entonces, hermanos, ellos iban contentos porque Dios los sacó, los liberó. Ahora, esta fiesta de la Pascua servía para recordar al pueblo de su liberación de la esclavitud egipcia. Y aquí hay una cosa importante, porque todo lo que se efectuó, todo lo que se llevó a cabo por la mano fuerte del Señor. Así que no debían de olvidar
esta gran obra divina, no olvidar ningún detalle de lo que Dios hizo en la tierra de Egipto por el pueblo de Israel. Y aquí hay un significado profético de esta fiesta que estaba relacionada con la muerte de Cristo. Porque el cordero que mataron en la Pascua tipificaba a Cristo. Mataron un cordero en la Pascua y la sangre que se derramó del cordero la utilizaron para ponerla en el dintel de la puerta, para que cuando pasara el ángel que venía a herir a los primogénitos, mirase la sangre ya puesta allí y iba a pasar por alto aquella casa. Y créame, hermano, el único que pudo sacar a Israel de Egipto fue Dios. Nadie más lo podía sacar. Vaya a Juan capítulo 1 versículo 29. Porque le mencioné que el cordero que utilizaban ellos tipificaba a Cristo. Y mire lo que dice la palabra: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí, o he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el que murió por nosotros, él fue el que subió al Calvario, y por su sangre han sido perdonados nuestros pecados. Y déjeme decirle, aquella sangre que derramaban o que pusieron en los dinteles de las puertas, ya para estas fechas, hermano, ya no tiene poder aquella sangre. Pero era un símbolo de la que iba a ser derramada. Y la sangre de Cristo sigue teniendo poder para limpiar todo pecado después de 2000 años todavía. Tiene poder, sigue vigente. Así que, hermano, los judíos tenían razones para adorar a Dios en esas fiestas. Note, aunque eran fiestas, había un propósito de llevar a cabo la fiesta para honrar a Dios. La pregunta, hermanos, ¿y nosotros tendremos razón para adorar a Dios? Pregunta que está enseguida. ¿Tiene una razón para adorar a Dios usted? Y déjeme decirle algo. Y que la verdad de que todos nosotros tenemos la razón de adorarlo, tenemos la razón de adorarlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos libertó del pecado. El Señor no únicamente del pecado, sino también de la muerte eterna. Usted, cuando usted muera como cristiano que es, hermano, si es que Cristo no venga pronto, usted no va a pasar la eternidad, hermano, en el infierno ni en el lago de fuego eterno. Usted va a morar por la eternidad con el Señor, por lo que Cristo hizo en el Calvario. ¿Sí me entendió, verdad? Entonces, hermanos, vengamos con agradecimiento a cada culto. Y no vengamos, hermano, porque nos toca hacer algo. No vengamos que porque probablemente lo pusieron a usted a ayudar en la venta allá afuera. No vengamos, hermano, porque quizás lo pongan a usted a abrir la puerta, hermano, o le toca recoger la ofrenda. No, hermano. Vengamos porque venimos a adorar al Señor con todo el corazón. Vaya, y si se pudiera, le pueda decir que está enseguida: no me interrumpas, porque lo vengo a adorar con toda mi alma. Amén. Hermano, la verdad, todo cristiano tenemos la razón para bendecir su nombre. Y déjeme decirlo de esta manera: cuando se trata de adorar a Dios, me fascina. Me gusta hacerlo con todo mi corazón. Yo no sé si a usted cuándo tendrá su momento cuando adora a Dios. Hay momentos donde usted lo adora en la iglesia, pero también hay momentos donde en la casa usted lo adora. Probablemente en la madrugada, qué sé yo. Pero cuando yo lo hago, hermano, hay momentos que estoy en adoración y su gloria, hermano, se puede sentir en ese lugar. Créame, en la iglesia es igual. Nada más que en muchas ocasiones, hermanos, los problemas de la vida nos tienen tan alejados. Aún del servicio donde estamos sentados ahí, estamos pensando en la olla de frijoles y el arroz que dejamos en la lumbre. O estamos pensando cómo lo va a hacer el día de mañana porque no tengo para cubrir esto. Tranquilos, adórenlo. Deje que el Señor se encargue de las demás cosas, hermano. Lo que usted no puede hacer, déjeselo a Dios. Concéntrese a lo que hemos venido, a bendecir su santo nombre. Hay una porción en la palabra, hermanos,
que se encuentra en el Salmo 100. Observemos ese salmo. Y a veces, hermanos, probablemente leemos los salmos tan rápido y no le ponemos mucha atención. Ponga atención a este salmo, hermano. Mire lo que dice: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo, sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Y lo dice: dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Es un salmo que invita a adorar a Dios. Por eso le dije, hermano, haga apuntes y cuando vaya a casa, léalos, lea la palabra, escudriñe la palabra. Aunque se acabe aquí el servicio, usted se da el tiempo allá. Hay ocasiones, me decía un hermano, en cierta ocasión me dijo de esta manera: hermano, cuando usted acaba de predicar, dice, yo me voy a casa, pero la palabra se queda grabada en mi corazón, dice, y hay ocasiones que todavía a medianoche el Señor me está ministrando a través de esa palabra. Créame, ¿sabe usted por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, hermanos. Su palabra es vida y es espíritu. Otra de las fiestas, hermano, era aquella fiesta, la ley dada en el monte Sinaí. Está en Éxodo capítulo 19 y al 20, 2 capítulos. Y esta es la versión, hermano, de que los rabinos enseñaban que 50 días después de la salida de Egipto, los israelitas recibieron también la ley en el monte Sinaí. Exactamente en el Pentecostés, a los 50 días de haber salido de Egipto, que fue cuando se inició la Pascua, exactamente a los 50 días se les dio la ley. Está tremendo esto. Ahora, de modo que, hermanos, para aquellos hombres tenía un recuerdo, o para el pueblo judío un recuerdo muy importante, puesto que se trataba de la ley de Dios. Se trataba de la dádiva de la ley. Y daban gracias a Dios, hermanos, por la palabra. Nota este punto. Cuando se habla de fiestas, había una razón también para darle gracias a Dios en esa fiesta. Le daban gracias a Dios por la palabra. Ahora, mi pregunta es esta, hermanos: ¿cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por la palabra que usted tiene en sus manos? La verdad, hermano, hay lugares donde no se permite tener una Biblia, donde no se les permite tener la palabra de Dios. Me tocó mirar un video, hermano, de un lugar de gente de otro país. Cuando recibieron una caja llena de Biblias, todos lloraban, pero de alegría. Porque se puede llorar de tristeza, pero también se puede llorar de alegría. De alegría porque tienen una Biblia en sus manos. Se sentían contentos con aquella Biblia. Porque ahora ya no era que le puedan decir únicamente una porción de la palabra. Ahora ellos tenían la Biblia en sus manos, tenían la propia palabra de Dios en sus manos. Usted y yo tenemos la palabra de Dios. Por esto démosle honra y gloria a Dios, démosle gracias al Señor, mi hermano. Hay una cosa que le quiero mencionar. Nunca cambie la Biblia por un instrumento electrónico. Y le voy a decir por qué. Ahora, no estoy en contra de los instrumentos donde ahí en ese iPad ahí está la Biblia. No estoy en contra. No estoy en contra del teléfono ahí donde traen la Biblia. No estoy en contra. Pero el día menos pensado le puede fallar. ¿Cómo se llama eso que hace funcionar, hermano, los sistemas? El Wi-Fi. El día que hay Wi-Fi, usted tiene. Y cuando no hay Wi-Fi, usted no tiene nada. Es cierto, hermano, es cierto, es cierto, es cierto. Y esto va para nosotros los predicadores también. Créame. Yo hay ocasiones que no traigo una Biblia, traigo dos. Y aunque traigo a veces mi iPad,
no la uso para la predicación. Ahora, no estoy en contra de los que lo usan, pero cerciórese de que traiga Biblia siempre. Cerciórese. El iPad le puede fallar, pero esta no nos va a fallar. Este pueblo, hermano, le daba gracias a Dios por la palabra. Ahora, cabe destacar esto, hermanos, que la misma ley de Moisés haya situado, hermanos, una fiesta tan importante al día siguiente de un sábado. Cuando en aquellos tiempos, hermano, para ellos los sábados, hermano. Y créame, ese domingo apuntaba a la resurrección de Cristo y apuntaba a la venida del Espíritu Santo. Y permítame decirlo de esta manera, y también a las reuniones de la iglesia cristiana para orar a Dios los domingos también. Que aunque hay muchos que ni los domingos vienen, pero ahí se las dejo de tamaño. Y espero que los que me están oyendo por ahí por internet se pongan listos, ¿verdad? Así que en efecto, hermanos, el día 50 caía el día después de 7 sábados. Apunte esto. O sea, el Pentecostés caía el día después de 7 sábados o de 7 semanas. Es cuando caía el Pentecostés. Y vuelvo al punto, el domingo. Y la misma resurrección de Cristo también, el domingo. El descenso del Espíritu Santo, el domingo. ¿A qué vino el Espíritu Santo? Con la fundación de la primera iglesia en la tierra. ¿Ya me entendió? La iglesia primitiva allí inició. Tuvo lugar el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Allí inició. Así que, hermano, es un día característico, hermanos, de la nueva creación, domingo, para que podamos entender el por qué la iglesia cristiana celebramos los domingos. Que la verdad, si usted va a las escrituras, ellos los domingos celebraban el culto a Dios, pero no había un día que no celebraran una reunión para Dios. Para aquellos que se cansan y dicen, otra vez domingo. Cada día se reunían por las casas. Oración tenían, hermanos, hasta 2, 3 veces al día. ¿Se imagina? Venir al templo 3 veces al día a orar. Vuelvo al punto, la iglesia primitiva. Ya voy a terminar, hermanos, porque les dije que no iba a alcanzar a entrar al punto. Tenía que primero enseñar sobre las 3 fiestas. Entonces, para terminar, hermanos, debemos darle gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Que aunque hay gente, hermano, que probablemente se molesta por la palabra, o quizás porque se hace largo el servicio y ese pastor tiene mucho corte que cortar, ¿verdad? Y es que déjeme decirle, la verdad, mientras usted esté escuchando, hermano, las enseñanzas que salen de la palabra, es palabra de Dios, hermano. El problema está cuando usted va a oír el que yo para acá, yo para allá, yo tengo una casa así, yo tengo un carro para acá, yo para allá. Allá no sirvió porque ese es el yo-yo. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios por la palabra. Debemos de ser agradecidos para con Dios, hermanos, por la oportunidad de deleitarnos en la palabra del Señor. Y déjeme decirle de esta manera, no se enoje cuando prediquen la palabra. Ahora, probablemente, hermanos, va a haber ocasiones que va a haber algo que nos va a incomodar. Quizás porque nuestra manera de vivir o de servirle a Dios era totalmente distinta, pero cuando entramos en detalles, punto por punto, nos va a incomodar en ocasiones porque vamos a sentir como que nos mueve el tapete. ¿Qué pasó aquí? Si yo pensaba que era asá. Pero cuando entramos en la palabra, hermano, no me culpe a mí. Hable con Dios.
Y déjeme decirle de esta manera: en cada culto, el centro del culto debe ser la palabra. Y quizás haya cristianos que no les guste la palabra, que no se deleitan en la palabra. Hay problema, porque si no es la palabra, hay problema. Quizá diga que no lo entiendo, pues haga apuntes para que le vaya entendiendo. Haga apuntes. Es muy importante esto, hermanos. Y le voy a decir algo. Hace un tiempo estaban algunos hermanos cristianos en una guerra en Irak. Y esto no es, hermanos, una ilustración. A mí me tocó esto, de que una persona viene y me dice: pastor, quieren hablar con usted y dar gracias por las enseñanzas que lleva a cabo Casa Oración, porque ellos dicen que allá en medio de la guerra, en medio del desierto, ellos prenden su teléfono para escuchar lo que se lleva a cabo en Casa Oración, y dicen que están súper bendecidos porque la palabra los está bendiciendo a ellos allá, y que cae como una lluvia en medio del desierto que sacia sus corazones. Aquello me animó a continuar hacia adelante y seguir llevando la palabra conforme la Biblia nos lo enseña, hermano. Porque lo crea o no, hermano, quizás haya gente que diga: no, a mí no me llama la atención cuando predica fulano. Mire, hermano, no se trata de fulano y mangano, se trata de Dios y se trata de la palabra. Se trata de Jesús que murió en el Calvario. Se trata del Espíritu Santo que descendió del cielo para estar con su iglesia. La iglesia del Señor no está huérfana, el Espíritu Santo está con nosotros. Dios me lo bendiga en esta noche, hermanos. Lo voy a invitar, póngase de pie.